hallazgos que debemos tener en cuenta. Esta clase es importantísimo porque les va a dar dando base para toda esta especialidad de diagnóstico por imagen. También vamos a ver el patrón intersticial y el patrón alveolar. ¿Cuáles son las técnicas de estudio del aparato respiratorio? Específicamente los pulmones. Hay una radiografía de tórax, ¿no? Todos conocemos la radiografía de tórax. Hay una incidencia de la radiografía de tórax que se llama lordótica. Hay las radiografías en decúbitos laterales. Hay una radiografía de parrilla costal. Hay las radiografías en inspiración y las radiografías en supino. Estas son las radiografías que se usan para estudiar el tórax y los pulmones de primera instancia. En primer lugar, la radiografía de tórax. Bueno, constituyen, como ustedes comprenderán, la unidad básica en el diagnóstico radiológico del tórax, ¿no? Por lo que son el primer examen. Es decir, ante sospecha de cualquier patología respiratoria o pulmonar, una radiografía de tórax. Es importante también hacer una radiografía lateral. ¿Por qué lateral? Aparte de la incidencia postero-anterior, una incidencia lateral. Porque a veces hay lesiones que pueden ubicarse en el espacio retrocardíaco y necesitamos una radiografía lateral. ¿Qué significa postero-anterior? Todos nosotros hemos estado, en algún momento nos hemos hecho una radiografía y el tecnólogo médico nos ha puesto pegado a un estativo, a un aditamento que tiene pues el chasis y el tubo de rayos X atrás de nosotros. A esa incidencia que se realiza se llama postero-anterior. Acá tenemos una radiografía frontal y una radiografía lateral. Todas las radiografías están identificados para saber el lado derecho o izquierdo del tórax con una señal de metal, ¿no? Una señal radiopaca, o sea blanca, que puede estar a este lado en la parte inferior. ¿Me entiende? Esa señal lo pone el tecnólogo médico al momento de hacer la radiografía. Esa señal me está indicando que este lado es el derecho del paciente y este lado el izquierdo del paciente. Como comprenderán, eso es importantísimo, porque si está mal identificado en la radiografía, nos podemos confundir del lugar, ¿no? Hay algunas patologías como la dextrocardia o el situs inversus en los que los órganos están invertidos, entonces nos podemos confundir y por ende el diagnóstico final. ¿Por qué es importante la radiografía lateral? Porque a veces hay alguna lesión en el espacio retrocardíaco que en la radiografía frontal puede pasar desapercibido. Entonces es necesario hacer una radiografía lateral. Casi siempre se hace una radiografía lateral del lugar, del lado que molesta al paciente. Puede ser el lado derecho, por ejemplo. Cuando ustedes estén pues, haciendo el serums y el técnico haga una radiografía y ustedes no van a saber qué radiografía, de qué lado es, van a mirar los diafragmas. Si los diafragmas están paralelos, significa que este pulmón es el lado derecho del paciente. Entonces ustedes miran los diafragmas. Usted en algún lugar pues no hay tecnólogos médicos, puede haber solo un técnico y hace la radiografía y se ausenta y ustedes no saben de qué lado del pulmón, del tórax es. Entonces miran los diafragmas paralelos, lado derecho, y por ende pueden estudiar mejor con la parte posterior del tórax. Y en una radiografía lateral izquierda, por ejemplo, esta es una radiografía de tórax frontal, ¿no? Miren, jóvenes, acá ahí la señal que me está diciendo que este lado es el lado derecho del paciente y este es el lado izquierdo, el lead, en inglés de izquierda. ¿Me entienden? Entonces, esta es la radiografía lateral de este paciente y miren los diafragmas. Cuando los diafragmas están cruzados, este pulmón es el lado izquierdo. ¿Me entienden? Aparte de eso, lógicamente, como les vamos a explicar posteriormente qué cosa es lo que deben ver en los pulmones.
Hay otra incidencia radiográfica que se llama incidencia en apicolordótica. Recuerden que estamos revisando las radiografías más simples que se hacen para evaluar el tórax. Hay otra incidencia que se llama la incidencia en lordótica. ¿Para qué se usa esta incidencia en lordótica? Se usa para evaluar los ápices pulmonares. Ustedes saben que acá está la clavícula en forma normal, ¿no? Así es, se ve siempre la clavícula en el lóbulo superior de ambos pulmones, pero a veces esta clavícula puede enmascarar, puede tapar esta área, pero nosotros queremos disociar eso, queremos estudiar, queremos ver bien esta zona, los ápices pulmonares, entonces hacemos una radiografía que se llama en incidencia lordótica. Nosotros indicamos al tecnólogo médico, le decimos, ¿sabe qué? O le indicamos o le escribimos una radiografía de tórax en incidencia apical, apicolordótica, porque queremos nosotros evaluar esta zona. ¿Ya? Ya el tecnólogo médico ya se encarga de hacer la radiografía, ubica bien al paciente, le da la angulación correspondiente y puede hacer esta radiografía. Hay también otras radiografías, los decúbitos laterales. Es decir, echando al paciente sobre determinado lado, como vamos a ver. Se obtiene al paciente, repito, acostándolo de costado para el lado derecho o izquierdo, de acuerdo a la evaluación que queremos hacer. Por ejemplo, y se usa, pues no, se usa antes de ver la imagen, tengo que decirles, se usa en derrame subpulmonar, ¿no? Que al variar al paciente de postura se deslizan desde el área subpulmonar a lo largo de la parrilla costal. En el diagnóstico diferencial de derrame y condensación del lóbulo inferior, el pequeño neumotórax también, y la imagen se hace así, ¿no? Este es el tubo de rayos X, acá está el chasis. Este chasis contiene las radiografías, pero actualmente ya no hay radiografías, hay detectores, porque ya se ha digitalizado la imagen, acá están los detectores, disparan los rayos X y se ve la imagen así. Entonces, este paciente lo más probable es que haya tenido una radiopacidad acá en esta base del pulmón, ¿no? Derecho en este caso, y al acostarse sobre ese lado, como esa agua se ha desplazado, ¿no? Hace un nivel. Entonces puedo confirmar que es un derrame pleural. Si no se desplaza esta radiopacidad, entonces puedo pensar que es una condensación, una neumonía, etc. Para eso se usa la radiografía en decúbito lateral con rayo horizontal. Bueno, hay también las radiografías en expiración, inspirando, ¿no? Como les acababa de decir al inicio. Pero vamos a pasar a otras técnicas radiográficas, ¿no? Para evaluar aparato respiratorio y pulmones. Una vez que se han agotado las imágenes con radiografías, el siguiente examen es la tomografía. No es la resonancia, no es la ecografía, pueden ayudar, sí, pero el siguiente examen es la tomografía. ¿Para qué sirve? Para ver lesiones parenquimales, calcificaciones, para caracterizar las lesiones, para evaluar los tumores, ¿no? Para estudiar metástasis pulmonares, para ver si hay adenopatías, ¿no? Iliares o megastínicas, lesiones traqueales y bronquiales, y también para localizar lesión pulmonar, porque lógicamente la tomografía sí nos va a decir dónde está ubicado determinada lesión, en qué segmento del pulmón está ubicado la determinada lesión con fines quirúrgicos. Entonces acá estamos viendo una imagen tomográfica, ¿no? Vamos a escribir así, corte axial, ¿no? Ventana parenquimal. Les voy a explicar también a qué se refiere de ventana parenquimal, ¿no? Es una tomografía de tórax, corte axial, ventana pulmonar, ¿no? Este es el dibujo pulmonar, este es el mediastino, y acá estamos viendo una nodulación, una patología. Bueno, está de moda hace algunos años la tomografía de pulmones, de tórax. Ustedes, más de uno de ustedes seguramente ha visto cómo se hace una tomografía. Introducen al paciente en un gantrio, como una especie de garganta, y se hace los cortes tomográficos, ¿no? El paciente pasa por esa garganta, por ese gantry, y se hacen los cortes tomográficos. Pero las imágenes van a salir así.
¿no? En ese corte tomográfico van a salir así, ¿me entiende? O sea, inicialmente va a salir así, todas las imágenes. Pero como ustedes comprenderán, no se puede evaluar bien ni mediastino ni pulmones, entonces hablamos de ventana. Este hecho de hallar ventana o de ubicar ventana está en manos del tecnólogo médico en la computadora del tomógrafo. Entonces él, como ustedes saben, la computadora es pura computación y puedes darle más densidad, menos densidad, etc. a las imágenes para que sea determinados órganos más y otros menos y a la inversa. Entonces hablamos de ventanas. Por ejemplo, cuando en todas las tomografías que se hace de tórax y de pulmones, hay una ventana mediastinal y una ventana pulmonar. ¿Me entienden? En la ventana mediastinal, como su nombre indica, vamos a estudiar lesiones específicamente del mediastino. No vamos a estudiar pulmones. ¿A qué se debe esto? Porque tienen diferente densidad. ¿Me entienden? Entonces, cuando en una secuencia recibimos del tecnólogo médico de esta característica, decimos esto es ventana mediastinal, entonces vamos a evaluar mediastino específicamente y también partes blandas. La otra secuencia de ese mismo examen, de ese mismo paciente, en ese mismo instante es la ventana pulmonar. Hay una secuencia de ventana pulmonar. Entonces vamos a estudiar bien pulmones, pero no vamos a estudiar mediastino y no vamos a estudiar partes blandas. En eso consiste lo de ventanas, ¿me entiende? Ventana mediastinal y ventana pulmonar. La ventana mediastinal, ustedes saben que en el mediastino están pues el corazón, los grandes vasos, etc. Entonces, en esos casos se usa contraste. ¿Qué significa contraste? Es una especie de medicina que se aplica por la vena y que tiene la particularidad de realzar los vasos, los pinta los vasos, ¿me entienden? Son las sustancias yodadas hidrosolubles. Entonces aplican el contraste y podemos ver, como estamos viendo acá, más realzado, por ejemplo, las arterias, ¿no? Acá el corazón, la aorta, etc., más realzado. Se hace específicamente para estudiar mediastino, pero hay que indicar al licenciado tecnólogo médico, ¿no? Que quisiera una secuencia, una tomografía de tórax con contraste, porque quiero evaluar mediastino, ¿me entienden? Entonces ahí le van a aplicar el contraste. También se puede usar contraste, las lesiones estas, los estudios tomográficos de tórax con contraste, también para ver algunas lesiones pulmonares, porque hay algunos cánceres que les gusta resaltar, absorben contraste y podemos ver lesiones pues realzadas, como vamos a ver luego. Por ejemplo, acá una tomografía, ¿no?, con ventana pulmonar. ¿Me entienden? Entonces, ¿cómo describimos esto? Esto decimos es una tomografía corte, hay que decir corte axial, ventana pulmonar, o también parenquimal, que es lo mismo. Sirve para estudiar parénquima pulmonar. Cualquier lesión del parénquima pulmonar o sospecha de lesión parenquimal en la ventana pulmonar. ¿Me entienden? Entonces acá podemos ver, ¿no?, un bronquio. Esta pequeña cavidad es un bronquio. El que va al costado, que es hiperdenso, es un vaso. Como está de sangre y agua, se va a ver hiperdenso. Entonces podemos ver así todo el parénquima pulmonar. Este es el bronquiotronco, la carina, este es el lado derecho del paciente, este es el lado izquierdo del paciente. La tomografía también puede hacer reconstrucciones, o sea, el tomógrafo ha hecho solamente una secuencia, se ha hecho una secuencia, pero en la computadora se puede hacer reconstrucciones. Por ejemplo, los cortes iniciales son axiales, son rebanadas como hemos visto, pero en la computadora de ese tomógrafo se puede hacer esta reconstrucción, por ejemplo. Esta es una reconstrucción coronal de una tomografía de tórax para evaluar pulmones.
es como que fuera una radiografía frontal. Entonces vemos el pulmón derecho, vemos el pulmón izquierdo, ¿no? Acá vemos la tráquea, el bronquio tronco derecho, bronquio tronco izquierdo y los vasos también. Estas imágenes hiperdensas son los vasos. Los vasos arteriales o venas, como tienen sangre y la sangre es agua, se va a ver hiperdenso. Estas bronquios, troncos, etc. tienen aire, entonces va a ver hipodenso. ¿Me entienden? También se puede hacer otra reconstrucción, una reconstrucción sagital, o sea, como que se estuviera haciendo una radiografía en lateral. Todo eso se hace en la computadora para poder estudiar mejor en 3 dimensiones las lesiones, si es que hubiera, de los pulmones. Otra técnica que se usa, pero en menor grado, es los ultrasonidos. Cuando hablo de ultrasonidos estoy hablando de la ecografía, ¿me entienden? Ecografía de tórax sería, ¿no? ¿Para qué sirve? Para ver lesión pleural, para ver enfermedad parenquimal, masa mediastínica, para evaluar diafragma, ¿no? En cuanto se refiere a pulmones. Pero también se puede usar en cardiología, para estudios de ecocardiografía. Esta parte está en manos del cardiólogo. Esta otra parte está en nuestras manos, de diagnóstico por imágenes. Por ejemplo, ecografía para ver derrame pleural. Estamos viendo acá una imagen ecográfica, ¿no? Prácticamente del bajo tórax derecho. Estamos viendo acá el hígado y estamos viendo esto, miren. El agua a la ecografía va a verse negro, anecogénico o hipoecoico. Son términos que ustedes en el transcurso de este curso van a ir aprendiendo. ¿Me entienden? En tomografía es hiperdenso, hipodenso. En ecografía es anecoico, anecogénico o ecogénico. ¿Me entienden? Y en rayos X pues es radiopaco, radiolúcido. No se preocupen, de a poco van a ir aprendiendo esos términos. Por ejemplo acá, ¿no? Esta es una lesión anecoica que corresponde al líquido, esto es agua. Entonces acá estamos confirmando la presencia de derrame pleural. Acá también tenemos este líquido, pero con tabicaciones. También puede haber derrame pleural con tabicaciones. ¿Me entienden? Estas son tabicaciones. Tabicaciones son estos tractos sólidos, ¿no? Otra técnica que se usa es la resonancia magnética. La resonancia magnética no es afín para pulmones. Resonancia magnética no se usa en pulmones porque no hay afinidad del aire con los imanes. ¿Me entienden? Ustedes sabrán que la resonancia magnética es imanes. Entonces no hay afinidad de imanes con el aire de los pulmones. Entonces por eso es que esta técnica no ayuda casi nada en pulmones, pero sí ayuda en mediastino. En mediastino sí se puede usar y se usa la resonancia magnética. Las imágenes potenciadas tiene dos potenciaciones, ¿no? En T1 y T2. Las imágenes potenciadas en T1 son excelentes para la representación de la anatomía. Cuando vean cada uno con su grupo de práctica van a ver estas potenciaciones en T1 y T2, pero ojo, es exclusivamente para evaluar mediastino. Las imágenes potenciadas en T2 se usa para buscar patología. Además, también va en contra de esta técnica que no se encuentra con facilidad en el mercado y el costo es muy alto. Entonces, se opta por la tomografía. Acá vemos imágenes de resonancia magnética, miren ustedes, los pulmones casi nada, acá los pulmones casi nada, más mediastino, miren, más mediastino, ¿me entienden? Y partes blandas también. En partes blandas y en mediastino la resonancia ayuda bastante. Ahora vamos a pasar, ya conocemos ya cuáles son las técnicas simples para evaluar tórax y pulmones, todas las radiografías y las formas y las incidencias que les he explicado. Luego les he explicado también cuáles son las técnicas que se usan actualmente.
¿no? Lógico, acá hay todavía otras técnicas, ¿no? Por ejemplo, la gammagrafía, el PET-CT, etc., etc., ¿no? Pero que su uso es un poquito más limitado y más, la indicación es más específica para determinada patología. Eso lo van a ver, pues, se verá en el transcurso del desarrollo de la asignatura. Ahora vamos a pasar a la radiografía de tórax, pero normal. ¿Qué cosa es lo que vamos a ver? ¿Cómo debemos evaluar? ¿Y qué imágenes vamos a ver? Este, por ejemplo, es una radiografía de tórax frontal, ¿no? Este también es otra radiografía de tórax frontal, este es de adulto y este es de niño. ¿Me entienden? Entonces, ya sabemos, ¿no?, que por indicación al tecnólogo médico siempre va a haber una señal acá que ustedes van a ver, ¿no? Esta señal me va a indicar que este es el lado derecho del paciente. Es importante. Ya les he dicho que hay una patología que se llama situs inverso, en el que están invertidos los órganos y pueden crearles problemas al hacer mal diagnóstico. Entonces hay que mirar como en este lado, ¿no? Acá he puesto una T, ¿no?, indicándome que este es el lado derecho del paciente. A ver, vamos a ver ahora el pulmón. Pulmón o también parénquima pulmonar, ¿no? Está constituido, esto lógicamente lo han visto ustedes en su anatomía hace solo algunos años, pero les voy a dar algunos conceptos desde el punto de vista de imágenes de nuestra especialidad. El pulmón está constituido por alveolos, como es lógico, por el intersticio pulmonar que forma la pared de los bronquios intrapulmonares, arterias, venas capilares, linfáticos, tabiques interalveolares, ¿no? También, y estos órganos están relacionados entre ellos por un tejido conjuntivo de sostén. El diafragma, también vamos a verlo, es un tabique musculaponeurótico que separa el tórax del abdomen, ¿no? La pared torácica, que está constituido pues por la parrilla costal y por los músculos y por las partes blandas, y el mediastino, ¿no?, que contiene un gran número de órganos, el corazón y los grandes vasos, la tráquea, los bronquios principales, el esófago y los nervios neumogástricos, los frénicos, ¿no?, las cadenas simpáticas y los ganglios, y a veces el timo, ¿no? Los pulmones están divididos o están formados por lóbulos, ¿no? Esto es un poquito de anatomía por imágenes, ¿no? Están constituidos, como ustedes saben, por lóbulos. El lado derecho tiene 3 lóbulos, el izquierdo tiene 2, pero están separados por cisuras. Estas son las cisuras. Entonces, en una radiografía de tórax, no van a ver esta imagen, no va a estar pintado en una radiografía de tórax así, pero van a saber que por acá pasa la cisura menor, por acá pasa la cisura mayor, ¿no? La cisura ácidos, ¿no? Entonces van a ver eso, van a determinar, porque hay lesiones que se pueden producir en esta localización de las cisuras. Por ejemplo, un derrame intercisural, ¿me entiendes? O un tumor fantasma. Y estas cisuras van a dividir pues, los segmentos pulmonares. Por ejemplo, acá tenemos el lóbulo superior que tiene el segmento 1, 2 y 3 en una radiografía frontal, y en una radiografía lateral tienes el segmento 2, 1 y 3, ¿no? ¿Esto para qué es importante saber los segmentos? Por ejemplo, si yo encuentro acá una lesión, un nódulo, y acá proyecto en la radiografía lateral acá este nódulo, entonces voy a decir una lesión nodular en el segmento 1 del pulmón derecho. Por eso es importantísimo esto, más que nada con fines quirúrgicos, aunque la tomografía es la decisiva. En el lóbulo medio derecho, en una radiografía frontal, tenemos este es el 4 y este es el 5, y en una radiografía lateral tenemos el 5 y el 4, ¿no?, en esta proyección. El lóbulo inferior derecho tenemos estos segmentos, en una radiografía oblicua, frontal y lateral, ¿no?, el segmento 6, 7, 9, 8, 10, ¿no?, y en la lateral 6, 8, 7, 9 y 10. En el lóbulo superior izquierdo tenemos acá lóbulo superior, lóbulo inferior. En una radiografía frontal tenemos el segmento 1, 3 y 2. En la radiografía lateral se va a ver el segmento 1, 3 y 2, ¿no? Entonces ya les he dicho, ¿no?, una imagen acá, segmento 1, 3 que se proyecta, que se confirma en este lugar. Entonces ya vamos a estar seguros de que es una lesión que se presenta en ese segmento.
En la língula 4 y 5, en la lateral y en la frontal se presenta en este nivel. Y en el lóbulo inferior izquierdo, en la lateral y frontal, el 6, 7, 8, 9 y 10, el 6, 7, 8, 9 y 10. Bueno, también tenemos que considerar en los pulmones las partes blandas. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de partes blandas? Nos referimos a la piel, a los músculos, a eso específicamente. Y hay artefactos que hay que considerar. Por ejemplo, esta es una radiografía de tórax frontal, ¿no? Un artefacto sería un pezón mamario. A veces hay pezones mamarios, ¿no?, pronunciados, sobre todo en señoras que están lactando, dando de lactar. Entonces, si no tenemos el cuidado, podemos decir, es un nódulo pulmonar, pero no es más que el pezón, ¿me entienden? Hay también verrugas, hay fibromas, hay la cola de cabello. A ustedes que se han hecho, a las señoritas sobre todo, radiografía de tórax, les han dicho, sujétese el cabello, sobre todo las que tienen pelo largo. Pero a veces no se sujetan bien y a la hora de disparar a la radiografía, ese cabello se proyecta a los pulmones y el tecnólogo médico no sabe tal vez ese movimiento y lo pasa a la radiografía. Entonces nosotros vemos acá unos tractos opacos, ¿no? Y decimos, esta es una lesión y no es más que la cola de cabello, que hay que tener en cuenta como artefactos. Lesiones no tumorales, gas en partes blandas, los enfisemas, ausencia de una mama. Acá estamos viendo una mama, acá estamos viendo las dos mamas, pero a veces se opera de una mama, entonces vamos a ver radiolúcido y podemos confundir y decir, es una lesión de masa pulmonar. La columna vertebral, ¿no?, cuando hay también desviaciones, y los diafragmas, ¿no?, cuando hay eventración y hernia diafragmática. ¿Cómo vamos a evaluar los pulmones? ¿O cómo podemos decir? ¿Cómo podemos expresarlos? Hay varias formas. Una de ellas es esto, ¿no? Esta es una radiografía de tórax, de pulmones. A esto que estamos viendo, esta área que estamos viendo acá se llama vértice, cuando hagamos nosotros la descripción. Esta es la clavícula, esta es la región subclavicular. Este es el ilio, esta es la región parailiar, este es el ilio, la región parailiar y las bases. ¿Con qué fin? Por ejemplo, acá aparece una lesión, ¿no?, una radiopacidad heterogénea, ¿no? Entonces decimos que compromete la región subclavicular derecha. O si estamos hablando con otro colega, le decimos, ¿sabe qué? Tiene un nódulo en la región parailiar. Entonces estamos diciendo que acá hay un nódulo. ¿Entienden? Entonces esos terminazos van a tener que aprendérselo ustedes, lógico de a poco, pero sí tienen que aprendérselo. ¿Cuáles son las lesiones elementales que hay que conocer, que ustedes deben saber? Radiopacidad, radioopacidad, o sea, una imagen opaca, así como esta. Por ejemplo, acá estamos viendo una imagen nodular. Es nódulo hasta que tenga 3 centímetros. Más de 3 centímetros es masa. Eso también van a estudiar posteriormente. Entonces, esta es una imagen radiopaca, ¿no?, nodular. A veces también puede aparecer radiopacidad cuando hay lesión intersticial. ¿En qué momento aparecen? En quistes, tumores, fibrosis y tejido intersticial, etc. Lesión elemental, radiopaco. Lesión elemental, radiotransparente. Radiotransparente es negrito. ¿Qué significa radiotransparente? Que los rayos X lo han traspasado sin dejar imagen. ¿Me entienden? Entonces, esta es una imagen amplia radiotransparente. No hay imagen porque es aire. Por ejemplo, acá puede ser una bula, una gran bula, ¿no? Entonces, una imagen radiotransparente. Imagen compleja. Tenemos acá una imagen compleja que tiene de los dos. Tienen radio opaco y radio transparente, combinación de las dos imágenes. ¿Cómo se puede hacer también? Vamos a hacer una pequeña descripción. Vamos a hacer una pequeña descripción de la lesión. Disculpen. Por ejemplo, esta es una radiografía de tórax, ¿no? Pequeña lesión. Y vamos a describir, ¿cómo podemos describir una lesión?
lógicamente estamos en el ABC con ustedes en este momento, por eso les estoy diciendo así detalladamente. 1. Región tórax, esto es tórax. Localización, pulmón izquierdo de esta lesión, región subclavicular, ya dijimos eso, clavícula, subclavicular. Número de lesión, 1. Tamaño de la lesión se puede medir. Forma de la lesión, circular. Bordes irregulares. Estructura interna compleja. Borde externo irregular, ¿no? Entonces, si tenemos esta imagen, podemos plantear nuestro diagnóstico diferencial, ¿no? Por ejemplo, puede ser pues, un absceso pulmonar, o un quiste hidatídico complicado, o una neoplasia ulcerativa. Miren, jóvenes, nosotros vemos imágenes, pero siempre tenemos que hacer la correlación clínico-radiográfica. Nosotros no dejamos de ser médicos, ¿me entiendes? Si vemos esta imagen, tenemos que enterarnos del cuadro clínico, fiebre, tos, expectoración purulenta, etc. Entonces ya podemos decir, ¿no? Este es un absceso mirando la imagen. Pero si este es un paciente que no tiene prácticamente eso, pero que vive en compañía de gente que come pues vísceras de carnero, etc., de vísceras, ¿no? De animales, entonces podríamos plantear quiste hidatídico complicado. Entonces la correlación clínico-radiográfica es importantísima. Ahora vamos a pasar, ya hablamos de generalidades, ahora vamos a pasar a otra parte, a imágenes, al cuadro, a los patrones radiológicos. Hay varios patrones radiológicos, ¿entiendes? Es decir, vamos a pasar ya a las lesiones, de cómo vamos a ver determinadas lesiones. Por ejemplo, patrón radiológico. ¿Qué cosa es patrón radiológico? Esto lo van a escuchar siempre. Es el conjunto de signos o imágenes radiográficos que son comunes a un grupo de enfermedades. Es decir, una imagen, como hemos visto anteriormente del nódulo, puede presentarse en varias enfermedades. ¿Me entienden? No hay imagen, enfermedad, otra imagen, enfermedad, así no están, no se define así, sino una imagen puede presentarse en varias enfermedades. ¿Me entienden? Y el definir eso se llama patrón. La imagen siempre debe correlacionarse con el antecedente clínico para hallar una presunción diagnóstica. Lo que les acabo de decir, esa imagen nodular del absceso pulmonar. El patrón representa signos, ¿no? Imágenes principales y se complementa con signos secundarios, la clínica para realizar un diagnóstico diferencial. Bueno, ¿cuáles patrones radiológicos hay? Hay varios. Ahora vamos a hablar del patrón intersticial y del patrón alveolar, pero posteriormente van a hablar del patrón atelectásico, pleural, nodular, de masa, etc. en la próxima clase. Entonces ahí se va a tratar estos temas principales de la patología pulmonar. Les recomiendo que esto grábenselo bien porque les va a servir para toda su vida profesional. ¿Qué cosa significa patrón intersticial? ¿Qué cosa estudia? ¿Qué significa patrón intersticial y cómo se ve en la radiografía? Patrón intersticial es la enfermedad que se produce en el intersticio pulmonar. ¿Me entienden? Microscópicamente, hace cuenta de que este es parte del pulmón, acá está el alveolo, ¿no? Los acinos, y esto que está rodeándolo es el intersticio. Entonces, el patrón intersticial es la enfermedad que se produce a este nivel, en el intersticio pulmonar. ¿Me entienden? El tejido intersticial está en todos los pulmones, está ahí el tejido intersticial, pero no se ve así en forma grosera, solo se ve cuando hay edema, cuando hay inflamación o cuando hay fibrosis que origina engrosamiento de los septos interlobulares. ¿Me entienden? Para entender eso debemos conocer el lobulillo pulmonar secundario. Esto es motivo también de seminario, etc. Vamos a aprender bien esto porque es importantísimo. Hace cuenta que este es el tórax, imagen del tórax magnificado,
Acá, de esto hay millones en el tórax, en los pulmones. Este es el intersticio pulmonar, este es el alveolo, acá están los acinos, acá entra pues el bronquio terminal, la arteria terminal, etc. El patrón intersticial es lesión que se produce en este espacio del intersticio. ¿Qué tipos de patrón intersticial hay? Hay lineal, reticular, micronodular o miliar, reticular grueso o imagen en panal de miel. ¿Qué enfermedades puede dar? Fibrosis, enfermedad intersticial difusa, diseminación linfangítica de tumores, colagenopatías, infecciones, edema también. Vamos a repasar esos patrones. Patrón lineal. Esta es una tomografía, un corte de tomografía corte axial. Está magnificado para entender. Patrón lineal. Corresponde anatomopatológicamente a un engrosamiento de los septos interlobulares. ¿Me entiendes? Por ejemplo acá. Cuando veamos estas líneas en una tomografía y en algunas radiografías, vamos a decir, este es un patrón intersticial, patrón lineal. ¿Me entiendes? El patrón reticular, vamos a ver, si vemos así en las tomografías, estas líneas así, vamos a decir patrón reticular, que se presenta cuando el intersticio pulmonar está enfermo. Así vamos a ver en la radiografía. Miren, jóvenes, esta es una radiografía de pulmones, esta es una tomografía corte axial. Estamos viendo, acá hay una infinidad de líneas, de reticulaciones, de diversas dimensiones en ambos pulmones. Esto es así se pronuncia, escuchen, radiopacidades que tienen patrón intersticial, lineales, reticulares. ¿Me entienden? Entonces, cuando veamos este tipo de lesión, vamos a decir, esta es una enfermedad intersticial. Y ahí tenemos una larga lista de enfermedades intersticiales. Y en la tomografía vamos a ver así, ¿no? Lineales, intersticiales. Hay otro patrón que es el patrón micronodular o miliar. Micronodular, pequeños nódulos de 2 a 5 milímetros. Nodulaciones así, pequeñas bolitas, redondeadas, de bordes nítidos. En ambos pulmones, no confluye, se superponen. Se presenta en tuberculosis miliar y metástasis hematógena. ¿Me entiendes? Es un patrón micronodular o miliar, lesión intersticial. Y por último tenemos el patrón reticular grueso o el panal de abeja. Esta es una enfermedad ya diremos prácticamente mortal, ¿no? Es una forma avanzada de lesión reticular. Vamos a ver estas lesiones de diámetro de 5 a 10 milímetros, lesión irreversible. Se puede presentar en tuberculosis, fibrosis, neumoconiosis, esclerodermia, seculiosis. Es decir, la tuberculosis avanzada puede dar este patrón reticular grueso en el panal de abeja. Acá, miren, este es el panal de abeja y miren estas lesiones. Es un patrón intersticial, es una enfermedad intersticial avanzada, ¿no? Miren, se parece al panal de las abejas. Es irreversible, es mortal. Ejemplo, enfermedad pulmonar intersticial difusa, ¿no? Hay una serie de enfermedades intersticiales. Este solo es un ejemplo de esto. Grupo de enfermedades pulmonares que afectan el intersticio, que es el tejido conectivo que soporta la estructura de soporte de los alveolos pulmonares. Ya les he dicho, el intersticio rodea los alveolos. El pulmón se expande y se vuelve rígido. Como el intersticio está inflamado, está engrosado, entonces el alveolo no puede captar aire, ni puede botar también aire. Esto limita el suministro de oxígeno al torrente sanguíneo. Etiología. Hay un grupo heterogéneo de 150 entidades clínicas que producen este tipo de lesión. Estas son estas lesiones, miren. Pulmones, lesiones intersticiales, reticulares, el panal de abeja. ¿Me entienden? Vamos a pasar ahora al patrón alveolar. O sea, vamos a pasar a la lesión del espacio alveolar. Ya hemos visto el espacio intersticial. Ahora veamos la lesión del espacio alveolar.
Vamos a ver este esquema que es bastante conocido y hay en varios libros. Son los bronquios terminales, ¿no? Y estos son los alveolos. Esto es lo que rodea el intersticio y dentro están los alveolos. El patrón alveolar es la enfermedad de este espacio alveolar. Lógicamente esto es microscópico, hay millones de esto pues, en los pulmones. Patrón alveolar. El alveolo tiene densidad de aire, ya como es obvio, el alveolo tiene aire. Es radiolúcido porque es aire. El patrón alveolar es reemplazado cuando se enferma con transudado, sangre, líquido, células. Los alveolos cambian la densidad de agua, ¿no? Entonces se van a ver radiopacos, nodulares y algodonosos. Signos radiográficos principales, radiopacidad, ¿no? Broncograma aéreo, bordes imprecisos, tendencia a confluir, distribución lobar o segmentaria, ¿no? O en alas de mariposa. Vamos a ver así. Esta es una radiografía de pulmones magnificado y estamos viendo acá el lóbulo superior. Estamos viendo acá una radiopacidad con patrón alveolar. Hace un momento les dije, si ven líneas, puntos y líneas, patrón intersticial. Si ven así radiopacidades densas, difusas, patrón alveolar. Patrón alveolar, patología aguda. Patrón intersticial, patología crónica. Eso métanselo a la cabeza y con eso ya ganaron un montón. Entonces, acá decimos, una radiopacidad que tiene patrón alveolar. Estas rayas negras que está acá es el broncograma aéreo. ¿Qué significa broncograma aéreo? Esta lesión del pulmón, ¿no? Del lóbulo superior derecho está comprometido, pero el bronquio de este lóbulo está indemne. Como está indemne, está lleno de aire, entonces ve la luz del bronquio, ¿no? Así, negrito. Entonces a eso se llama broncograma aéreo. Una radiopacidad con patrón alveolar más broncograma aéreo es neumonía. ¿Entendieron? Ojalá. No, porque esto van a estar todos los días, van a estar con esto todos los días. Y el patrón, ¿qué cosa es el alveolograma? Ese es el alveolo que todavía tiene aire. ¿Entiende? A eso se llama alveolograma. Se presenta siempre en patrón alveolar. Acá, por ejemplo, ya esto es más claro, no puede ser. Esta es una radiografía de tórax frontal. Acá estamos viendo una radiopacidad que tiene patrón. ¿Qué patrón es? Alveolar. Que tiene estas líneas negritas acá. ¿Qué cosa es? Broncograma aéreo. Entonces, ¿qué es esto? Neumonía. Acá, tomografía, corte axial, ventana parenquimal, lesión hiperdensa, ¿no? En el segmento posterior de la base del pulmón derecho, con broncograma aéreo. ¿Qué cosa es? Neumonía, ¿no? Ya. ¿Cuáles patrones alveolares hay? Hay el patrón alveolar localizado, que es la neumonía. El patrón alveolar difuso tiene varios focos, que es la bronconeumonía. Y el patrón alveolar generalizado, que es el edema agudo del pulmón. En primer lugar, patrón alveolar localizado segmentario o lobular. Son radiopacidades del patrón alveolar comprometiendo un segmento o un lóbulo. Neumonía aguda, ¿no? Hay neumonía por tuberculosis, también un infarto pulmonar puede dar eso, un carcinoma o una contusión pulmonar también. Ejemplo, mujer de 55 años con síndrome febril, expectoración purulenta, dolor pleurítico derecho y disnea. Radiografía de tórax, una radiopacidad con patrón alveolar. ¿Qué cosas es estas líneas que están acá negritos? Broncograma aéreo. Neumonía. Lógicamente estoy viendo la imagen y me están diciendo, o el paciente me está diciendo, tengo dolor de pecho, tengo fiebre, solamente de estos días. Entonces, tengo la clínica del paciente, no soy adivino, tengo la clínica del paciente. Esta tomografía, corte axial, ventana mediastinal, porque se ve mediastino, pero sin embargo se ve esta lesión hiperdensa, con broncograma aéreo, más los signos que tiene neumonía. El patrón alveolar difuso.
bronconeumonía, neumonía por hongos, tromboembolismo pulmonar, carcinoma células alveolares, aspiración y metástasis. Bronconeumonía, ejemplo, es una combinación de enfermedad intersticial y alveolar con engrosamiento peribronquial. Da una consolidación parchada, no homogénea. Todos hemos hablado de, tiene bronconeumonía, está grave, ¿no? Y los organismos, estafilococos, pseudomonas, Escherichia, influenza. Y vamos a ver así en la radiografía. Lesiones con patrón alveolo intersticial. Tiene de los dos, alveolar intersticial, multifocal, bilateral. Más la clínica del paciente, bronconeumonía. No debemos obviar la clínica que tiene el paciente. Patrón alveolar generalizado bilateral. El famoso alas de mariposa. Esto se va a ver también cuando se hable pues un poco de cardio. Ejemplo, edema pulmonar. Compromiso bilateral, generalmente simétrico en ambos campos pulmonares, con opacidades alveolares que originan imágenes en alas de mariposa. Radiopacidades con patrón alveolar, que dan la forma de alas de mariposa. Patrón alveolar generalizado bilateral, edema agudo de pulmón, que puede ser cardiogénico o también pulmonar, ¿no? Por edema pulmonar, síndrome de membrana hialina, carcinoma de células alveolares, por ejemplo, linfoma. Bueno, eso es todo, jóvenes.